La utilidad top se usa para monitorear interactivamente qué procesos y tareas están funcionando en tu sistema. Para ponerlo en marcha, todo lo que tienes que hacer es escribir top. Y se irá actualizando automáticamente en un intervalo de más o menos 2 o 3 segundos. Nos muestra información estándar sobre cada proceso, similar a lo que se obtiene con el comando ps, como por ejemplo el ID del proceso, el usuario, su prioridad, la delicadeza. Alguna información sobre cómo la memoria está siendo utilizada por el proceso, el estado. En este caso dormido y de forma predeterminada está ordenado por tiempo de CPU. Y luego también está la memoria, el tiempo total y cuál es el comando real. Las líneas en la parte superior se han diseñado a lo largo de los años para transmitir mucha información. Entonces, en la primera ves cuánto tiempo ha estado funcionando el sistema, cuántos usuarios hay, el promedio de carga o los promedios de carga de cuánto tiempo se ha gastado en el último minuto, en los 5 minutos, etc. Actualmente hay 295 tareas ejecutándose en el sistema, pero en realidad solo una se está ejecutando, las otras están inactivas. Y esto te muestra los porcentajes de tiempo de CPU utilizados por los procesos de usuario, por el sistema, por los llamados procesos con poca prioridad y luego los inactivos. Y cuántos estarían a la espera, cuántos son de alta prioridad y algunos otros detalles por el estilo. Luego tiene información básica sobre la memoria, como la cantidad que se está utilizando, la cantidad de intercambio disponible o en uso, la cantidad en la caché, etc. Si pulso la tecla 1, obtenemos estadísticas para cada CPU en lugar de solo la cantidad total, y esto puede ser bastante útil. Si vuelves a pulsar la tecla 1, volvemos a donde antes. Si presiono H, obtengo una lista de las posibles teclas que puedo presionar, de lo que son y lo que hacen. No tendría mucho sentido repasar esto en este vídeo, pero te recomiendo que ejecutes top y juegues con estas teclas diferentes para comprender qué tipo de información puedes extraer. Bueno, el comando top puedes hacerlo desde la línea de comandos, y si presionas Q, eso matará el programa. Puedes obtener información similar yendo a los menús y buscar System Monitor. Déjame arrastrar eso a esta pantalla. Aquí, en el panel de procesos, puedes ver que es bastante igual que lo que vimos con el comando top. Es la misma información. También es fácil reordenar porque podemos hacer clic en memoria y ordenarlo por la cantidad de memoria que se usa. Si hacemos clic de nuevo, lo obtendremos en un orden descendente, prioridades, CPU, etc. También puedes cambiar la prioridad de procesos, puedes matarlos, etc. Por lo tanto, puedes hacer muchas cosas. Si quieres ver el gráfico, simplemente haz clic en recursos. Puedes ver lo que sucede con un gráfico y sistemas de archivos. Puedes ver cuántos de tus sistemas de archivos en el ordenador están realmente llenos, si estaban montados, etc. Así que esta es una breve explicación de top y de algunos problemas relacionados.